días. Somos Yanira Riveros Díaz y Salomé Rodríguez Martínez, estudiantes del primer año de la carrera de Licenciatura en Educación, Español y Literatura de la Universidad de Matanzas, Cuba, y somos miembros de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura. El título de nuestro trabajo es La mujer en la literatura latinoamericana, Sor Juana Inés de la Cruz. La literatura latinoamericana es un vasto y colorido mosaico, rico en diversidad de géneros y matices. Es un espacio donde se refleja lo complejo de las sociedades de la América Latina y se cuentan las historias de sus pueblos. Los asuntos sociales, políticos, deportivos, científicos y culturales de la región han permanecido en la mira de los escritores. Mediante la obra literaria se da cuenta de la sociedad y de la cultura, y de una época determinada. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, las mujeres han sido menos percibidas en la vida literaria, en la política, en lo económico y lo social. La voz femenina ha sido a menudo menospreciada, silenciada o relegada, dándose muestras en la región del prevalecimiento aún de tendencias patriarcales, tendencias que no son novedosas y que hoy son de relevante importancia para los investigadores y estudiosos sobre el tema de la mujer en las letras hispanas y el llamado feminismo en la literatura. El feminismo se ve reflejado en la literatura a partir de una reflexión sobre el rol de las féminas en la sociedad y también a través de las dificultades que experimenta la mujer que escribe para encontrar una voz propia dentro de un mundo tradicionalmente reservado para el sexo masculino. El feminismo, como movimiento, ha tomado fuerza en los siglos XX y XXI, pero la mujer buscó desde siempre la manera de alzar con fuerza su voz, desafiando las normas y aportando perspectivas únicas. Vivo ejemplo de ello se percibe en el siglo XVII, con la ilustre figura de las letras hispanoamericanas, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz vivió en una sociedad clerical, dogmática e intolerante. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa reconoce en Sor Juana a una mujer contra el mundo, de espíritu libre y ávido de conocimiento, que defendió el derecho de la mujer al ejercicio de las letras, las ciencias y las artes, a pesar de todos los intentos de ahogar y apagar su voz. El poema Hombres necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz, a pesar de haber sido escrito en el siglo XVII, se ha convertido en un himno feminista, a favor de las mujeres y en contra de su utilización por los hombres. De ahí la importancia de analizar cómo se aprecia esta temática en dicho poema y de esa forma hacer resonar la voz de tan trascendental escritora latinoamericana. El objetivo de este trabajo es analizar la temática del feminismo en el poema Hombres necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz, resaltando la figura de la poetisa como una de las autoras más influyentes en la historia y la literatura del siglo XVII hispanoamericano, que ha desafiado las normas y ha aportado una perspectiva única y valiosa al tema de la mujer en la obra literaria. La búsqueda, lectura y análisis de diversas fuentes bibliográficas aportaron datos relevantes a este trabajo, lo cual posibilitó conocer el contexto histórico-social en el que Sor Juana Inés de la Cruz vivió y escribió. Además, permitieron analizar su poema Hombres necios que acusáis como máxima expresión de la lucha femenina por sus derechos y el respeto desde épocas tan remotas y machistas como el siglo XVII. El patriarcalismo oriental estableció que la mujer fuera objeto de dominio y propiedad de género masculino, elementos machistas que navegaron junto a los colonizadores españoles hacia tierras de la llamada Nueva España, conducta heredada del periodo medieval, donde la mujer estaba oprimida, puesto que las sagradas escrituras afirmaban que debía ser dominada por el marido. La obra literaria de Sor Juana es bien diversa y navega por una gran variedad de géneros. Se incluyen la poesía, el teatro y múltiples ensayos. Sus poemas destacan por su riqueza lingüística, su uso de metáforas y su notable capacidad para abordar temas filosóficos, teológicos desde la perspectiva femenina. En cada uno de sus escritos explora
valoró la condición de la mujer y criticó las normas sociales que limitaban su desarrollo. Un ejemplo de ello es su poema Hombres necios que acusáis. Vizcaíno, en el 2022, sobre el poema, expresó: de todos los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, este ha superado con creces las brumas del tiempo, el que comienza con los versos hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, y lo ha hecho, como veremos, por múltiples razones: por su belleza estilística, su perfección formal, utilizando las redondillas, y por el abordaje rabiosamente contemporáneo de la temática feminista. Y, además, lo hace una monja que vivió en el siglo XVII, siguiendo los parámetros del arte barroco mexicano. El tema principal de la obra es la crítica a la postura del hombre ante la mujer, su actitud hipócrita, egoísta e impulsiva. En sus versos se anuncian cuestiones relacionadas con la actitud injuriosa y contradictoria de los hombres hacia las mujeres, también a la doble moralidad de los mismos. El poema es un llamado de atención al trato y lugar que los hombres deben a las mujeres de su época. El poema es una redondilla formada por 16 estrofas de 4 versos ortosílabos, cada una. La rima es consonante y abrazada. Los versos riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, lo que se repite en cada estrofa. El poema se estructura en 3 partes. Primera, se introduce el tema de protesta y se indica a quién se dirige: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Segunda, se ponen de manifiesto los argumentos de la acusación. Tercera, finalmente, se apelan a los hombres para que traten justamente a las mujeres. El poema comienza sentenciando al hombre, el cual se dirige a los hombres usando la segunda persona, vosotros, y se refiere a las mujeres usando la tercera persona, ellas. En cada uno de los versos se pone en evidencia la actitud injuriosa y difamatoria del género masculino hacia el femenino, así como todos los defectos que los hombres poseen, los cuales utilizan para calumniar y disminuir a las mujeres. A medida que avanza el poema parece ir aumentando el tono. Sor Juana Inés va recopilando una serie de argumentos para, efectivamente, demostrar la actitud hipócrita e inconsecuente de los hombres. Llama la atención cómo, en una de sus estrofas, utiliza un tono más humorístico al comparar el comportamiento de los hombres con el de los niños. Los tilda de caprichosos, necios, contradictorios, locos, infantiles. La autora lucha por una moral justa e igualitaria para ambas partes a través de su pluma. El hombre es el que seduce y la mujer se deja cautivar. Por lo tanto, también se resalta el valor moral que ambos deberían tener y diferenciar tanto lo bueno como lo malo de cada uno. El poema pertenece al movimiento barroco, aunque el lenguaje utilizado es sencillo, directo, sin rodeos y claro, sin muchos ornamentos. Entre otros elementos están la mención de personajes de la antigüedad clásicas, Thais y Lucrecia, y el uso del retruécano, recurso literario propio del barroco. El poema es un grito revolucionario de su época y también de las generaciones actuales, porque aunque es evidente que la realidad de la mujer del siglo XVII al siglo XXI ha cambiado, la sociedad aún sigue siendo discriminatoria en algunos aspectos. Mientras exista una lucha evidente en esta cuestión y no se alcance una igualdad real, una lectura de este poema de Sor Juana Inés de la Cruz puede ser siempre una oportunidad para inspirar al cambio, pues ella, escritora, erudita y prisionera de la reivindicación de la mujer, se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura colonial del siglo XVII.